Mr. Screamington presenta La llamada de Cthulhu de H.P. Lovecraft, adaptado y narrado por Mr. Screamington. En lo profundo de los archivos de un anciano profesor de la Universidad de Miskatonic se hallaba un conjunto de documentos aterradores. Aquellos papeles, olvidados en una vieja caja de madera, contenían recortes de periódicos, cartas amarillentas y notas desordenadas que hablaban de una entidad de pesadilla, Cthulhu. La historia comienza con el profesor Angel, un eminente experto en lenguas muertas y mitología arcaica. Entre sus documentos se encontraba un bajorrelieve de arcilla con inscripciones imposibles y la horrenda figura de una criatura de aspecto cefalópodo, con tentáculos en el rostro y un cuerpo grotesco que evocaba a los dioses antiguos de las mitologías olvidadas. Su sobrino, Francis Wayland Thurston, descubre que aquel siniestro objeto estaba vinculado a un escultor llamado Wilcox, un joven de extraño aspecto, enfermizo y febril, quien aseguraba recibir visiones de mundos desconocidos y tiempos primigenios. Wilcox hablaba de sueños en los que vagaba por paisajes alienígenas, por ciclópeas ruinas sumergidas en un océano infinito, bajo cielos oscuros donde titilaban estrellas muertas. En esas pesadillas, el escultor sentía la insistente presencia de algo colosal, algo dormido y hambriento. Pero Wilcox no era el único en compartir tales visiones. Francis halló registros de otros individuos que durante el mismo periodo de tiempo habían experimentado terrores nocturnos similares. Artistas, escritores, marineros y locos murmuraban un mismo mantra en idiomas ininteligibles. Finglui Mongolubunaf, Cthulhu, Relie, Ugahnagl, Ftagn. En su investigación, Francis encontró el caso del inspector Legras, quien, años atrás, había liderado una expedición para desmantelar un culto oculto en los pantanos de Luisiana. Legras y sus hombres se toparon con un grupo de adoradores frenéticos, reunidos en torno a un altar en mitad de la ciénaga. Sus cuerpos se agitaban en danzas convulsas y sus voces cantaban alabanzas a una deidad innombrable. Al irrumpir en el ritual, el inspector recogió un amuleto de piedra que coincidía exactamente con el bajorrelieve de Wilcox. Aquellos hombres, cuando fueron interrogados, hablaban de la gran ciudad sumergida de Relie, de su dios dormido, de su inminente despertar. Decían que su señor no estaba muerto, sino sumido en un sueño eterno, esperando el día en que las estrellas se alinearan para reclamar el mundo. Finalmente, la tercera y más aterradora parte de la historia llegó a Francis a través del diario de Gustav Johansen, un marinero noruego que, junto con su tripulación, había tenido la desdicha de toparse con la imposible ciudad de Relie. La embarcación había sido desviada de su rumbo tras recibir una señal de auxilio en mitad del océano. Lo que encontraron no fue un barco en peligro, sino una masa de tierra emergiendo de las profundidades, una ciudad antinatural que desafía la comprensión humana. Sus estructuras no seguían geometrías convencionales. Las superficies de sus colosales edificios parecían moverse y cambiar cuando nadie las miraba directamente. Johansen describió en su relato el horror que los aguardaba en aquel lugar maldito. Desde las entrañas de Relie, una puerta titánica comenzó a abrirse. De su interior emergió una criatura de dimensiones incalculables, una abominación de carne amorfa, con alas rudimentarias y tentáculos que se agitaban en un frenesí imposible. La bestia avanzó pesadamente hacia ellos, proyectando una sombra que parecía devorar la realidad misma. Cthulhu había despertado. La tripulación enloqueció. Algunos se arrojaron al mar, otros intentaron huir en vano. Un grito inaudible, un murmullo que emanaba de la propia criatura, quebró la mente de los hombres, dejándolos reducidos a cascarones vacíos. Johansen y su camarada intentaron escapar en su barco, pero la bestia avanzaba,
deslizándose con una lentitud inexorable. En un acto desesperado, dirigieron su embarcación directamente contra la monstruosidad. Cuando el casco del barco impactó contra su masa gelatinosa, la criatura pareció desvanecerse momentáneamente, disolviéndose como si se hubiera replegado en una dimensión distinta. Johansen logró regresar a tierra firme, pero jamás se recuperó de lo que había presenciado. Poco después, murió en circunstancias extrañas, dejando tras de sí solo su diario, el testimonio de un horror que la humanidad no estaba preparada para aceptar. Francis Thurston, al recopilar todas estas historias, comprende que la verdad es demasiado terrible para ser revelada. Cthulhu sigue allí, esperando, y aquellos que sueñan con él, los que escuchan su llamado en susurros nocturnos, solo son presagios de lo inevitable. El gran antiguo despertará, y la humanidad no estará preparada. La locura será la única liberación para aquellos que lleguen a conocer la verdad, pues en la vastedad del cosmos, el hombre no es más que un insecto insignificante ante los dioses olvidados del tiempo primigenio. La llamada de Cthulhu de H.P. Lovecraft, adaptado y narrado por Mr. Screamington. La historia ha terminado, pero las sombras aún susurran. Aquí, en este rincón de la noche, los relatos nunca mueren. Se retuercen en la oscuridad, esperando ser contados, esperando que alguien como tú los escuche. Pero cuidado, el terror es un abismo, y cuanto más miras dentro, más profundo caes. No olvides suscribirte, pero te advierto, este no es un canal común. Es un umbral, una puerta sin regreso. Aquí las pesadillas se vuelven realidad, y los suscriptores rara vez duermen tranquilos. Nos vemos en la próxima pesadilla, si es que aún sigues cuerdo.